Ya se ve perfecto. Bienvenidos, queridos amigos espectadores de TVR. Estamos un miércoles más aquí en Más que Palabras en este 22 de mayo, agradeciendo muchísimo a las voces y los rostros que hoy forman parte de esta tertulia. Los saludamos ya porque tenemos por delante un rato intenso de televisión con muchos temas. Así que, Jorge Fernández, bienvenido, muy buenas. Muchas gracias. Gracias por estar en este miércoles más con nosotros. ¿Todo en orden? Todo en orden. Tormentosos días. Tormentosos días Luego, climáticos y lo demás. Y políticos. Y políticos. Jesús Vicente Hernández, Chuchi, bienvenido, ¿qué tal estás? Pues bien. ¿Todo en orden también? Todo en orden. Con mucho trabajo, muchos siempre ajetreados, pero bien. La central no trabajar, para, hay que estar. Son tiempos complicados y hay que estar ahí dando el callo. Luego te preguntamos cosas de mucho interés, que tú además tienes testimonio directo de lo que pasa en la administración riojana, de muchos funcionarios, de muchos empleados públicos que tienen su voz aquí también. Pablo Arrieta, bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo en orden también? Pues todo en orden. Es que sí, me gusta mucho esa pregunta. Pues sí, además estamos en primavera, yo creo que es una época del año maravillosa, aunque de vez en cuando vengan danas y turbulencias, pero, bueno, la pero turbulencia yo creo que del avión, resurgir a la vida, ¿no? Sí, vaya turbulencias en el avión que lo cuenta hoy el periódico en la contraportada, Pablo. Me pasa eso y ya no coges un avión. Creo que hay 2 muertos. Yo creo que tengo cierta prevención irracional, sí, totalmente. Joder, me pasa eso. No sé si habéis visto las imágenes del avión, cómo quedó la cabina por dentro, toda desguazada. En fin, que tengamos un vuelo plácido, por lo menos en este ratito. Antes de entrar con los temas que tenemos en el guión, hoy el argumento es, o uno de los argumentos de la actualidad nacional, es Palestina, porque el presidente Pedro Sánchez ha dicho hoy en la sesión de control que el 28 de mayo formalmente nuestro país va a reconocer el Estado palestino. De esto se va a hablar hoy mucho en las tertulias, va a ser noticia en los informativos de todo el país y tiene su eco pequeñito aquí en nuestro campus riojano, en la UR, con estas acampadas que empezaron hace unos días y que yo, pues como Jorge se asomará a la ventana del despacho o de la clase y esto lo tendrá más o menos cerca, dinos en primera persona cómo está transcurriendo, qué tal está yendo la cosa, hay muchas tiendas, pocas hay movimiento, ¿cómo lo ves? Pues lo que veis, hay unas cuantas y bueno, y hay constancia además, ¿no? Este tipo de cosas a veces uno piensa que se desinfla, pero pues parece que hay constancia y es lógico que se quiera dejar claro pues que hay un rechazo a esta situación terrible de Israel contra todo lo que hay en Gaza, ¿no? Vimos el movimiento primero en los campus estadounidenses y ha ido llegando con cierta calma, porque no ha sido explosivo el movimiento, hasta que finalmente también aquí hemos tenido esta reacción. Pablo, ¿alguna reflexión? Chuchi, Pablo también. Sí. Aquí, cuando digas Pablo, vas a tener que especificar. Sí. Álvarez. No, bueno, en cuanto a la noticia del día, que es un poco el reconocimiento del Estado que habían pactado pues, varios países europeos, 3 que sepamos ahora mismo, Irlanda, Noruega y España, eso es. Hombre, a mí me parece de pura lógica y de pura justicia, quiero decir, no creo que haya nadie que piense que puede haber alguna solución a ese conflicto, si es que alguna vez puede haber alguna solución, sin que haya 2 países. Parece evidente, ¿no? Si esto se hace por oportunismo o por convicción, o por las 2 cosas, bueno, igual es un poco lo que menos importa. Yo creo que es evidente que lo que está pasando en Gaza empezó siendo una masacre criminal terrorista y ha acabado siendo otra masacre de otro signo distinto y más lamentable por el puro hecho numérico, o sea, sin más. Y que si de alguna manera tienen que acabar esta pobre gente viviendo en paz y con un futuro, tiene que ser un Estado propio. Desde ese punto de vista yo creo que la iniciativa es loable y lógica. Y vamos a hablar de Argentina, hablaremos también de Argentina, de Milei, pero este argumento se ha puesto encima de todos los demás folios. Chuchi. Totalmente de acuerdo con Pablo. Al final hay un problema enquistado que hay que solucionar
y esa solución tiene que pasar por el reconocimiento de otro país y que se solucionen las problemáticas que tengan entre dos países. Bajo mi punto de vista, es la solución que hay que buscar. La solución más lógica. Sí, a ver, yo creo que aquí también el prisma del día es que, bueno, y viniendo de Pedro Sánchez, pues siempre hay que buscar qué es lo que busca este hombre, que es algún interés personal, claramente en época electoral. Pero dicho esto, pues el otro yo creo que estamos todos de acuerdo. El problema, como dice un amigo mío, es que muchas veces en lo abstracto coincidimos todos, pero hay que concretar. Entonces el problema yo creo que no es tanto reconocer al Estado palestino, yo creo que es una evidencia como en su día reconocer al Estado de Israel, pero el problema es que hay que buscarles un territorio, porque el problema es que donde actualmente está asentado Israel, pues todos los países árabes con Irán a la cabeza no quieren que esté Israel, sino que esté Palestina, y habría que buscar un sitio de Israel. Repartir el terreno parece difícil. Claro, porque Gaza y Cisjordania están separados. Claro, están separados físicamente. Entonces yo creo que todos los esfuerzos diplomáticos e internacionales de los políticos debieran ir a lo concreto, más allá de declaraciones altisonantes de independencia sí o no, o Estado palestino, si no, yo creo que hay que sentarse y buscar soluciones para ello. Israel ya ha dicho esta misma mañana que habrá consecuencias, que se estudia pues también llamar a los embajadores de estos tres países que en el día de hoy han anunciado este anuncio, a su vez, valga la redundancia. Y para cerrar este asunto, Jorge, vaya acampada de lluvias, ¿eh? Han tenido que soportar tormentas, noches muy desapacibles. Sí, sí. No sé cómo lo habrán Demuestra cierta entereza, ¿no? Sí, En estas condiciones mantener esa actividad, claro que sí. Ahí está. Lo contaremos en próximos programas, seguro que sí, porque Hombre, la verdad es que sí que es bonito que la universidad se movilice y que los estudiantes se movilicen, porque a veces tengo la sensación de que estos movimientos estudiantiles que en nuestra generación nos tocó vivirlos como universitarios, porque claro, yo soy ya un poquito mayor y nos tocaron vivir tiempos más convulsos que los actuales, ¿no? Y parece que ahora la juventud está muy adormecida, muy acomodada, y también es bueno ver que les inquietan pues problemas de actualidad de la sociedad. O sea, que yo creo que en ese sentido es muy positivo. Bueno, pues lo ha dicho hoy el presidente Pedro Sánchez en esa sesión de control, en la que también ha habido cierta tensión, o mucha tensión, especialmente entre el presidente y el principal partido de la oposición, a cuenta de la tensión diplomática que ahora mismo se mantiene con Argentina. Ya lo saben, se lo recordamos, Óscar Puente acusándolo de drogadicto a Milei. Milei viene a un acto a España y, ¿cómo decirlo?, sin incurrir en ninguna incorrección. Habló de la corrupción de la mujer del presidente, una reacción también por parte del gobierno quizá fuera de tono. Bueno, vamos a ver lo que han dicho esta mañana, porque se han enfrentado a cuenta de esto. En todo caso, lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y estéril. Insisto, sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo, que van listos, Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Mire, usted solito también empezó el conflicto con Argentina. A este respecto, sin entrometerme en la edificante discusión entre dos presidentes de naciones hermanas, le quiero hacer algunas preguntas, porque con su enorme experiencia diplomática me la podrá contestar. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? Siguiente pregunta. ¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia, pero que el presidente de México ataque al rey no? Pues así han estado esta mañana. Álvarez, Pablo, Menuda. sensaciones con esta En esto... última, iba a decir última, no, es la penúltima, porque ya la polémica con Palestina es la primera en la actualidad, pero bueno, tenemos este conflicto con Argentina. A ver. Esto no es un conflicto con Argentina. A ver, ¿cómo es? niego ¿Cómo lo defines? a Venga. decirlo, porque no creo que este señor sea Argentina. Es el presidente de Argentina y merece su respeto. Pero me niego por todos mis conocidos y amigos argentinos, me niego a decir que este señor es Argentina.
Creo que es eso, que ese país es otra cosa. A ver, que un gobernante de un país venga a otro a aterrizar en un edificio, en una base militar, sea protegido por el Estado español y se dedique a insultar al presidente de España es bueno, te iba a decir que es impropio, pero no, es muy propio de él, desgraciadamente. A partir de ahí, si la reacción diplomática es o no justificada, yo no sé medir esas cosas, algo había que hacer, evidentemente. Ahora, también dicho esto, también te digo, es un típico conflicto en el que los dos están encantadísimos de estar peleando. Esa es la sensación, ¿verdad? Sí, están encantados. Sí. Están encantados ellos, está encantado el PSOE que le da argumentos para decir que Milei y la extrema derecha española son lo mismo. La extrema derecha española está encantada porque le da argumentos para eso. El único que está en medio en este caso es el PP, que no sabe si quedarse, si ir, si venir, si salir o si quedarse, como los malos porteros, nunca sabe qué hacer. Y a partir de ahí, pues joder, es una de estas cosas que tú dices, ¿quién gana algo en esto? Pase lo que pase, el pueblo español y el pueblo argentino va a ganar algo en esto. Los dos gobiernos están pensando en sus ciudadanos al liar esta. A Miguel le interesa algo, el interés de sus ciudadanos al llamar drogadicto. Corrupta. A llamar corrupta, cosa que es mentira. Ahora mismo es mentira. A la mujer del presidente. Puente está pensando en los españoles al llamar drogadicto al presidente de Argentina. ¿En quién están pensando? Pues como tantas veces creo que nosotros no. Espérate, yo iba a ir un poco por ahí también, porque se puede poner en relación con lo de Palestina, porque el conflicto pues desde hace 70 años es el que es y, como decía Pablo, tiene un montón de ángulos por el que acometerlo, ¿no? Pero esta última operación parece claro que en buena medida es resultado de una huida hacia adelante electoral de Netanyahu. Y se trata de distraer al público en general, igual que lo que está planteando Pablo con Milei y Sánchez, ¿no? Se trata de, en vez de hablar de los problemas importantes, distraer con fuegos de artificio. En el caso de Milei y Sánchez, y en el caso de Netanyahu, una huida bélica hacia adelante. Movilizar a sus claro, más, para conservar más fieles, el ¿no? poder en situaciones difíciles, ¿no? Pablo. Yo creo que al final es aquí pues una pelea entre dos personajes. Todo esto no hay que olvidar que lo empezó Puente. Yo no sé si es más grave lo que dijo Puente, porque ha insistido luego con los 8 gin tonics de los asesores. O sea, que es que el tema es que son personajes que buscan la confrontación, el radicalismo populista, el victimismo, para poder sacar rédito personal. Milei bastantes problemas tiene en Argentina y tienen los argentinos como para meterse en estas batallas, y Pedro Sánchez pues exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que como bien habéis dicho, el decir que hay un conflicto entre España y Argentina, yo me niego a creerlo, porque yo creo que españoles y argentinos y ambos países estamos muy por encima de esto. Esto es un conflicto entre dos personas, y lo que le ha pasado al gobierno español es que una vez que ya dijo lo que dijo el otro día respecto a llamar a consultas a la embajadora y que retirado, pues quizá no le ha quedado más remedio que hacer lo que ha hecho, pero creo que es una salida de tono absoluta, porque al final no deja de ser un problema entre dos personas. Conociendo al presidente argentino, ante unas declaraciones como las que vertió el ministro de Transportes, Óscar Puente, nadie se puede creer que no iba a haber una respuesta contundente por su parte. Lo que pasa es que esa respuesta creo que ha estado fuera de lugar y de una manera muy excesiva. Yo creo que ante un panorama de elecciones europeas como en el que nos encontramos, era algo que estaba buscado, que por parte del que hizo esas acusaciones estaba buscado, pero yo creo que se ha desmedido en los efectos que ha podido tener esas acusaciones. Entonces ahora estamos ante una problemática que a ver cómo se soluciona, porque las dos partes se han enrocado. Claro. Por las dos partes, por la una ya se ha dicho que no se va a pedir disculpas, y por la otra las acusaciones que se han vertido por parte del presidente argentino contra las, ¿cómo decirlo?, contra las instituciones del Estado.
no sé si es lo más correcto cuando se ha vertido esas acusaciones contra las instituciones del Estado. La mujer del presidente no es ninguna institución del Estado. Se han vertido acusaciones por parte de otros primeros ministros contra las instituciones del Estado y no se han tomado ninguna medida diplomática para paliar esas acusaciones. Entonces yo creo que las respuestas se han desmedido por parte de todos. Tú lo enmarcas en este... A ver cómo paramos todo esto. Tú lo enmarcas en el contexto de permanente campaña electoral en el que estamos, Sí, y con yo las creo europeas que ahí. Yo creo que para final, San Bernabé estará otra vez la embajada. Al final habrán pasado las elecciones. tenemos un vuelto. presidente que es un fenómeno en estrategia electoral. Y así lo ha demostrado en los distintos procesos electorales que se han producido. Y hay que darle la razón. Es un Bueno, genio. esto, hablando en un serio, genio. en tema de relaciones diplomáticas internacionales, también hay que pensar cómo este gobierno está gestionando los temas diplomáticos a nivel general, ¿no? Porque claro, yo creo que España como país, la gobierne quien la gobierne, no puede dejar de asistir a la toma de posesión de un presidente o de un jefe de Estado, y sin embargo en otros casos pues no solo ir el rey, sino el presidente del gobierno, el ministro, incluso alguna ministra en avión particular y montarse ahí sus vacaciones. Entonces claro, yo creo que todo esto lo que requiere es que el gobierno fije una política de relaciones internacionales donde debemos estar. Y yo creo que España, en el caso de Argentina, es que no cabe duda, es que me decís de cualquier otro país, pero yo creo que si España tiene lazos personales, familiares, económicos, de intereses estratégicos, es con Argentina, México y otros países sudamericanos. Y al final hay que reconocer... Entonces, claro, yo creo que pues mal me pareció que Pedro Sánchez o un miembro del gobierno, el ministro de Interior, no fuera a la toma de posesión de Milei. Que eso no justifica todo esto, porque esto, como bien has dicho, Chuchi, pues esto al final es como si un elefante entra en una cacharrería y otro en otra, pues al final de ahí no puede salir nada bueno, ¿no? Y al final hay que reconocer que el presidente de Argentina no es Argentina, pero sí es al que han elegido los argentinos para gobernarlo durante los próximos años. Claro. Y al final España me parece que es el segundo país en inversiones dentro de Argentina, nos vamos muchísimo en lo que tenemos allí. Y telecomunicaciones, grandes bancos, tienen muchos intereses y buena parte de su negocio también en ese país. Que Pablo, tú decías ahora fuera de cámara antes de empezar que conoces, que has estado por allí, has estado en Argentina. Sí, Argentina sí, yo he estado en Argentina porque además una de mis hijas estuvo haciendo ahí un semestre universitario. ¿Había ya esta crisis inflacionaria que el pan valía había inflación 10 veces más de un día para otro? La inflación es auténticamente endémica, ¿no? Y había muchos cambios, y había el peso oficial, el peso no oficial, el dólar. O sea, yo creo que los argentinos hacen juegos malabares con todo ese tipo de cosas de siempre, lo mismo que con el balón los futbolistas argentinos, ¿no? Pero claro, yo creo que cuando estaba Cristina Kirchner de presidenta, y claro, el kirchnerismo ha dejado ahí un país pues que no sé si será capaz, desde luego, si Milei fuera capaz de sacar adelante el país. El problema es que el modelo de Milei sería copiado por otros países, y tampoco creo que sea muy reconfortante, ¿no? Pero claro, ahora en el mundo es que vivimos en un mundo de populismos y de confrontaciones. Claro. Es que eso es lo lamentable. Yo creo que faltan políticos de altura en general, como los ha habido, afortunadamente, pues cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, y eso nos hizo pues el superar todas las contiendas bélicas. Hemos estado viviendo muy acomodados en Europa desde entonces, pensando que todo esto no podía ocurrir, y al final pues nos encontramos con gobernantes tipo como los que había en los años 20-30. Afortunadamente la situación económica es mucho mejor, con lo cual, no habiendo hambre, pues ya digamos los espíritus también se muestran más tranquilos. Pero claro, yo creo que habría que poner algo de cordura en este mundo. Sí. Decíamos, leyendo además hoy, Pablo, en el periódico, una extraordinaria página en la que hablan pues de que la escalada de tensión diplomática es insólita. Decía un compañero, dice, es que creo que ya el siguiente peldaño es declarar la guerra a Argentina. Sí, entonces, vamos a invadir las Malvinas. ¿Verdad? Esperemos que no. No, hombre, yo estoy con Chuchi, no sé si será, no sé quién lo ha dicho, perdón, no sé si será en San Bernabé o Pablo, será más tarde. Al final se acaban normalizando las relaciones, dentro de lo que se pueden normalizar las relaciones de un país democrático como es el nuestro con Argentina, que también es un país democrático, pero que va por un camino
pues poco reconocible. Lo he dicho a Pablo, que había estado él. ¿Los demás habéis conocido Argentina? Jorge, tú que eres un Pues trotamundos. Un par de veces, Sí, sí. Una fue en 2004, por ahí. ¿Qué sensaciones? Venga, a mí me gusta Terrible, mucho. terrible, Sí, porque fue pues, al poco del corralito, mucha gente durmiendo en la calle, precios... se te quedan cosas en la cabeza como tiendas de perfumes en las que se vendían a plazos los perfumes, claro, porque hay bienes de consumo que tienen el mismo precio en cualquier lugar, ¿no? Pues los perfumes de ciertas marcas, los coches, hay cosas que cuestan lo mismo en todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, pues paga usted en 3, 4, 5 plazos su perfume. Y Chuchi, ¿tú has estado por allí? No, Ese no no. he tenido, no conozco. Lo has dicho tú, lo enmarcas en este contexto de elecciones europeas, que las tenemos ya a la vuelta de la esquina, y queremos también reflexionar sobre esta campaña electoral en la que la semana pasada ya aquí los contertulios dijeron, siendo sinceros, nadie se lee los programas ni las propuestas que van a regir los designios de la Unión para los próximos años. Se vota en otra clave y no sé cómo lo veis vosotros. Pero que nadie se dé los programas ni las propuestas, porque una vez que se han hecho las elecciones, nadie cumple sus programas ni cumple sus Ni los propuestas. propios partidos. Entonces, ni los propios partidos. ¿Qué prometimos? Claro, pues entonces, ¿para qué vas a perder el De tiempo hecho, si nos tienen acostumbrados a no cumplir absolutamente nada? Hay partidos que tienen la muy insana costumbre desde el punto de vista democrático de quitar los programas de sus webs. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Primero, Vas a buscarlos y no están. cuelgan programas absolutamente sin detalle y sin tal, otros no, otros el típico programa electoral muy detallado, y muchos los quitan después. Vaya. Lo que no sabemos es cuándo empezará la campaña a la Unión Europea, a las elecciones al Parlamento de la Unión Europea. Mientras dure la problemática que tenemos con Argentina o con otros temas, seguramente no vivamos campaña electoral. Pues estaremos hablando de estos temas, y de los temas que realmente nos afectan a los europeos, pues no hablaremos. Y recordar que la Unión Europea tiene muchas de las competencias que tienen asumidas los Estados. Entonces, las transferencias de competencias a la Unión Europea son importantes. Y luego, no solo la Unión Europea, los tribunales europeos tienen la última palabra sobre muchas decisiones, tanto laborales, bueno, tan eso como hasta del fútbol, del monopolio en el fútbol, para decir si la Euroliga es buena o no es buena, o si tiene competencias o no. Entonces, lo que se decida en Europa nos afecta a todos los ciudadanos de una manera muy directa. Da la sensación de que va a haber campaña o no en función de lo que quieran los partidos, hasta qué punto van a querer comprometerse con actos, con mítines, con grandes movilizaciones estrictamente políticas, más allá de esta agitación y esta tensión que vivimos permanentemente. Va a ser, Jorge, un 9 de junio especial, ¿eh? Pues sí, especial. 9 de junio, sí, Día de la Rioja, ¿no? Y elecciones. ¿no? Sí, yo creo que es verdad lo que dice Chuchi de la trascendencia que tienen las decisiones que se toman en Europa, pero yo creo que el ciudadano medio no se siente muy concernido, ¿no? Porque además tiene la sensación, seguramente con razón, de que su voto en el Parlamento Europeo, pues luego eso se diluye en la Comisión, en los tribunales, y que el Parlamento propiamente dicho no es el lugar en el que se toman tantas decisiones tan relevantes, ¿no? Que pasen por él luego, ¿no? Y por ese lado yo creo que si hemos visto en Cataluña ya un grado de abstención considerable y eran unas elecciones relativamente calientes, pues en estas europeas supongo que la abstención será considerable, ¿no? Pablo, sí. No, que yo además dudo mucho que en la campaña se hable de programas europeos. Yo me temo que vamos a seguir hablando de Milei. Pues fíjate que ha habido argumentos en estos últimos meses, pensando solamente en el campo, con las tractoradas y las protestas, que apuntaban directamente a Hombre, además yo creo que en este momento en Europa hay muchos retos. Quiero decir que hay un reto, en primer lugar, demográfico, tanto a nivel interno, porque la población europea está envejecida, y que yo creo que hay que buscar paradigmas nuevos de funcionamiento, como desde el punto de vista migratorio. O sea, estamos recibiendo a muchas personas que vienen de países muy diversos y con civilizaciones muy distintas, y tenemos que ser capaces de digerir esas civilizaciones y evitar problemas, pues como los de terrorismo yihadista, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego no podemos olvidar, un poco, yo lo apuntaba antes, que claro, en Europa hemos vivido acostumbrados en los últimos 60, 70 años a periodos de paz, pensando que las guerras ya no iban con nosotros, y ahora tenemos ya una guerra en las puertas de Europa, y más allá del conflicto con Ucrania hay que pensar qué es lo que hay detrás, y posiblemente pues el interés de Rusia, como también lo tiene Irán, o lo puede tener incluso China,
de seguir formando sus antiguos imperios, porque Sí. pensemos que en Europa estamos las grandes naciones que hemos sido los grandes imperios a partir de finales de la Edad Media, ¿no? Fue España, Portugal, Inglaterra, Francia, incluso Alemania, si me apuréis con alguna de sus colonias, pero digamos pasaron los imperios y ahí estamos, no sé si adormecidos o bueno, pues viviendo el mundo actual. Sin embargo, pensemos que Rusia, China, Irán y si me apuntéis hasta Turquía, yo creo que son 4 imperios ahí adormecidos que aspiran a volver a tener el imperio. Entonces, Su influencia, sí, sí. bueno, pues es un tema que Europa nos lo tenemos que plantear. Yo no quisiera ver a mi nieto empuñando un fusil, por ejemplo, ¿no? Y cosas que nos parecen una auténtica barbaridad y que es inimaginable, pues es que ahora empiezan a estar encima de la mesa y empieza a estar encima de la mesa la posibilidad de que pueda haber un conflicto bélico. Y claro, si hay un conflicto bélico, pues claro, nadie quiere poner a los muertos, evidentemente, y no solo es cuestión de comprar maquinaria. En fin, que yo creo Muchos que desafíos, Europa tiene en este momento muchísimos retos y ya, bueno, y lo que habéis comentado, el tema agrícola, ¿no? O tema de cohesión social, el seguir buscando la igualdad y las mejoras sociales y avanzar, o bueno, o si no avanzar, por lo menos, pues no retroceder en el estado del bienestar y en la situación. Es que digamos, eso es de otro bonanza, desafío. ¿no? Lo que define a la Unión Europea es que creo que son los países en los que se concentra la mitad del gasto Claro, público mundial. claro. En este trocito del mundo, la mitad del gasto público para sostener ese estado de bienestar, que Claro. cada vez pues, también muestra más grietas. Claro, y incluso, bueno, pues incluso a nivel económico, pues estamos acostumbrados a que la fabricación, las grandes compañías se desplazaban a terceros países porque había mano de obra más barata. Pues eso ya no empieza a ser tan claro, incluso China pues ya empieza a consumir más que ser fabricante. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos retos sociales, políticos, demográficos, económicos encima de la mesa y que, bueno, pues me gustaría que hubiera políticos a la altura de las circunstancias que supieran dirigir los destinos de Europa, ¿no? Pablo tiene una página, tiene una página algún domingo en el periódico con esta... Pensaba que tenía una página web. No, que tiene una tribuna o un... No, está bueno. expuesto muy bien, yo creo. Claro, Sí, que sí. está bien Chuchi, expuesto. perdona. Que te... La política agraria, la política migratoria, son cosas que están transferidas totalmente a Europa, que se tienen que decidir ahí. Pero si algo puso de manifiesto la pandemia que tuvimos en el 2020 es que la Unión Europea necesita una reindustrialización urgente. Puso de manifiesto que Europa es totalmente dependiente del exterior para poder abastecerse en muchos de los productos que eran necesarios. Es algo de los que tendríamos que estar hablando. Ahora mismo, si ante cualquier circunstancia imprevista, la Unión Europea no puede dar soluciones a sus ciudadanos en cuanto a recursos que necesiten. Entonces, son cosas importantes que se tenían que poner encima de la mesa para poder darles una solución. Pablo Álvarez. Bueno, yo es que creo que Di la verdad, el 9 de junio haces las maletas, te olvidas de para este lío y te para olvidas ir aquí de... al periódico. Ah, o sea, que estás, ¿no? Estás. No, a ver, yo creo que joder, a veces se nos olvida el fundamento de todo esto. Yo creo que la Unión Europea es lo mejor que les ha pasado a los europeos probablemente en su historia. Llevamos sin matarnos 80 años, cosa que no habíamos hecho nunca, al menos entre las grandes naciones europeas, ¿verdad? Y yo creo que en estas elecciones hay, más allá de que uno vote unas políticas u otras, hay una elección muy clara, que es entre la gente o partidos que sigue pensando que el proyecto europeo, con todos sus problemas y con todas sus cosas, es algo por lo que merece la pena luchar, y un grupo de gente que no sé exactamente cuál es su alternativa, pero que dice Europa caca. ¿Por qué lo dicen? Pues porque por sus propios intereses nacionales, por sus propios intereses de entente con otros países que no son europeos y que ellos sabrán por qué lo hacen, y por intereses ideológicos muy claros, como esto que decías tú del gasto público. Hay gente a quien eso le parece mal. A mí me parece la señal de que somos otra cosa que no el resto del mundo, Claro. y de que somos países desarrollados. Los países desarrollados tienen gasto público, los países subdesarrollados no tienen gasto público. Si tú vives en un país desarrollado y quieres que no haya gasto público, tienes un serio problema ideológico además. Y aquí lo que vemos, porque además las elecciones europeas con sus grandes circunscripciones únicas por país alimentan a los pirados, digamos, entre comillas, ¿verdad? Pues alimenta este tipo de bloques. Yo creo que la elección principal de estas elecciones europeas son esas. O seguimos con esto que nos está yendo muy bien, o no se sabe qué, pero esto no.
Ya. Sí, no lleva razón. Yo es que estaba ya en el tema 2 y tú has vuelto al tema 1. El tema 1 lo daba por superado de que yo soy muy europeísta, pero evidentemente quizá el problema que tenemos es anterior, es de que hay mucha gente que no es europeísta y vamos a oír voces de que anti-europeas, sí, y llevas toda la razón. Y apuntaba Jorge uno de los asuntos también decisivos, que es esa crisis de representación, esta delegación de soberanías en diferentes estamentos, que al final sale Ursula von der Leyen y mucha gente dice, bueno, ¿ya está quién la ha votado? No, pues claro, la ha votado usted también, porque ese ejercicio también, ¿no? de soberanía delegada, de la representatividad en unas instancias que se nos aparentan tan lejanas, genera problemas luego entre el ciudadano. Claro, porque se cruza la adscripción a distintas facciones políticas transnacionales, podríamos decir, con los intereses concretos de cada país, y ahí se acaban jugando equilibrios muy extraños, ¿no? Y de resultados impredecibles muchas veces, ¿no? Hablaremos de Europa en las próximas semanas, seguro, Chuchi, aunque yo no sé si, como dices tú, la gente va a atender a los programas, van a estar con las propuestas o votaremos en otra clave. La gente va a votar al partido que vota sin saber lo que propone el partido, porque además es que le va a dar igual, si luego van a hacer lo que quieran. Que es una cita con las urnas en la que esos experimentos en los extremos y esas formaciones raras tienen también su lugar, Últimamente en política y en la sociedad lo que está tendiendo es a los extremos, ya sea de un lado al otro. Los enfrentamientos políticos es lo que nos están llevando y cada vez la sociedad está más radicalizada en un sentido o en otro, y eso es un problema grave que tenemos. Lo decías tú, que desde hace mucho tiempo los radicalismos pues eran casi inexistentes, pero cada vez se están yendo a más, y a ver cómo se soluciona eso. A ver qué hacemos. Lo contaremos en las próximas semanas, que todavía queda muchas jornadas de precampaña y de campaña para las europeas. Recuerden, 9 de junio, ya han llegado a casa, en sus buzones habrán tenido, ¿no?, la tarjetita Censal para ver mesa, distrito, o si les ha tocado también formar parte de esa jornada desde el lado precisamente de las mesas. A la vuelta de publicidad, asuntos regionales, salud mental, ocio nocturno, turismo. Esto está también en el salseo de la actualidad de nuestra tierra, así que lo abordamos hasta ahora.